En la entrevista. En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y efectivamente vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista esta mañana. Agradecemos mucho que nos esté acompañando a través de la vía telefónica Paulina Rodríguez, quien es oficial del programa de derechos digitales de la organización Artículo 19 en México. Muy buenos días, Paulina. Muchas gracias por estarnos acompañando tan temprano. Hola, Betis, muy buenos días. Paulina, buenos días. Oye, pues a propósito de esta lamentable situación que se da a conocer, primero, a través del diario New York Times que hace, del conocimiento público que están utilizando o estarían utilizando en el gobierno de México un software malicioso para estar espiando a periodistas y activistas mexicanos. ¿Cuál es el análisis? ¿Ustedes ya habían dado cuenta de esta situación en algún momento? Sí, mira, te comparto. La publicación del New York Times es una parte complementaria de un informe que publicamos ese mismo día, Artículo 19, SocialTIC y R3D, ¿no? O sea, es una publicación obtenida gracias a una investigación que hicimos como organizaciones y en la que participó también un laboratorio canadiense llamado Citizen Lab. Este tipo de prácticas las hemos venido documentando desde hace casi un año y la relevancia y la importancia de este tipo de casos es porque hay como muchas pruebas que confirman lo que dice la nota. Y te lo menciono porque ha circulado mucho en las redes, en los medios, pues que no hay pruebas, ¿no? Que por qué el New York Times sacó una nota si no había pruebas, cuando en realidad las hay, y la propia nota incluye un informe de este laboratorio tecnológico canadiense, donde es muy contundente o sólida la prueba de los mensajes junto con la técnica, ¿no? Hay una parte técnica muy fuerte que ellos incluyen y en la que nosotros hemos sido muy insistentes, ¿no? Al momento en el que son 12 personas hasta ahorita que tenemos documentadas, recibieron ese tipo de mensajes, y donde la labor del laboratorio canadiense es justamente rastrear específicamente esos dominios, esos enlaces que te llevan a una infraestructura muy sofisticada que es de esta empresa israelí, ¿no? Entonces, para nosotros, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cuál es nuestro análisis? Me parece que no son los únicos casos que hay. A estas alturas, esos son los casos que logramos documentar, los que tenemos confirmados técnicamente y bajo los cuales creemos que va a haber muchas otras personas que los han recibido. Y para nosotros también tiene una grave afectación en la parte legal, ya que se trata de un tipo de vigilancia que es de carácter excepcional y que únicamente puede llevarse a través de un control judicial, una orden judicial que esté otorgada por un juez específicamente y que tenga y que cumpla con los criterios de necesidad y proporcionalidad. Entonces, cuando estás enviándole este tipo de mensajes a periodistas o defensoras de derechos humanos, pues viene a nosotros la pregunta de ¿existe, qué es lo que se les está investigando? ¿Por qué se les está intentando espiar? Cuando se habla de un software que la propia empresa ha declarado públicamente que es un software que se utiliza para combatir el crimen organizado y el terrorismo, y es de venta exclusiva para gobiernos. Entonces, hay muchos elementos que suman la ecuación y te dicen, pues, quienes tienen la capacidad legal, económica y técnica para realizar esto son los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso hemos exigido mucho la respuesta del gobierno mexicano. Paulina, la respuesta del gobierno mexicano fue salir a negar esta situación. Por supuesto, ellos insisten en que pues no hay pruebas y que pues si las hay se presenten ante la Procuraduría General de la República. La denuncia se presentó y ese mismo día lo dijimos en la rueda de prensa. La denuncia está presentada, las pruebas son públicas, no son elementos que ya están disponibles. Y algo bien importante que me gustaría recalcar, ellos no están rechazando ni la práctica ni la existencia del software, únicamente dicen que no hay pruebas, ¿no? Y incluso publicaron una carta diciendo, o dirigida al medio o al editor del New York Times, pero la respuesta la necesita la sociedad mexicana, no el medio. El medio se dedicó a
y agotó todas sus medidas para poder allegarse de las versiones de todas las partes interesadas, ¿no? Entonces, es una respuesta eficiente, que me parece nos toca a todas las personas, ya no nada más a sociedad civil, insistir en que respondan, ¿no? Paulina, cuando comenzaron ustedes a realizar esta investigación en conjunto con este laboratorio canadiense, ¿qué fue lo que les llevó a comenzar a hacerlo? Es decir, ¿alguno de estos 12 personas con las que documentaron que estaban siendo espiadas a través de este software malicioso les hizo del conocimiento de esta sospecha? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Cómo comienza a planearse esta investigación? Sí, mira, desde el año 2015 hubo unas filtraciones, fueron globales y revelaban información de una empresa llamada Hacking Team, es una empresa italiana. Esta empresa eran correos específicos donde Hacking Team vendía otro tipo de software a gobiernos. Y dentro de esos correos aparecía el gobierno mexicano, aparecían autoridades mexicanas, e incluso autoridades que en ese momento no tenían facultad alguna para poder adquirir este tipo de software. Entonces, en ese momento empezaron a haber diversas notas, como organizaciones empezamos a alzar la voz a nivel local, a nivel internacional, para que hubiera una respuesta de las autoridades. En su momento, muchos medios comenzaron a indagar a través de solicitudes de información, a través de entrevistas, a través de fuentes, cuál era el Estado, si el Estado mexicano había adquirido el software de Hacking Team. Y hay mucha información ya circulando que sí hubo compra, que sí hay contratos con esta empresa, pero además había personas que se habían acercado a organizaciones como teniendo sospechas de que habían sido intervenidos, de que sus llamadas eran intervenidas, y así empezamos a crear una red que nos hizo allegarnos de diferentes casos. Después de esto viene una publicación el año pasado, también de Citizen Lab, este laboratorio, que incluye el caso del periodista Rafael Cabrera, uno de los periodistas involucrados en la investigación periodística de la Casa Blanca. Y ahí es donde comenzamos a decir, hay periodistas que están siendo espiados, necesitamos indagar si hay más casos. Y fue literalmente una manera en la que si una persona lo tenía y se hizo público este caso, comenzaron a llegar las personas con nosotros, ¿no? Y entonces nosotros elaboramos una estrategia que fue muy, muy específica y muy rigurosa, en la cual dijimos, tenemos que comprobar técnicamente que esto es real, no únicamente decir, hay mensajes de texto que parecerían y que tienen una sospecha de que incluyen un enlace malicioso para tomar control del celular o de la computadora, y lo que hicimos fue justo ponernos en contacto con el laboratorio canadiense para que ellos pudieran confirmar técnicamente que se trataba de este tipo de enlace. Paulina, este tipo de software, dado el costo tan elevado que implica su aplicación y su uso, está nada más al alcance de un gobierno federal, o puede también estar al alcance de los gobiernos estatales? Bueno, mira, es bien importante mencionar que cuando se adquieren o cuando la información que existe filtrada sobre la adquisición de este tipo de softwares, son softwares que únicamente pueden vender a gobiernos federales. Hablando no únicamente porque la empresa lo diga, sino que tiene que ver con facultades legales. En el momento que existe evidencia de que se adquirió, legalmente solamente la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, tenían la facultad para poder adquirir este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, ha habido muchas otras evidencias de que Hacking Team también vendió este tipo de software. No estoy hablando del software que anunciamos de NSU. Estoy hablando del inicial que había en 2015, revelación, información circulando. Y sí había información que decía que estados lo adquirieron también. El estado de Puebla, estado Jalisco, hay diversos estados que se sabía lo adquirieron. Entonces en su momento tanto periodistas como organizaciones denunciaban y exigían pues una compra ilegal para
para hacer prácticas de vigilancia en los estados. Entonces, hablando de la capacidad, esa es como una parte de las capacidades y la facultad legal, ¿no? Entonces, de ahí te respondo, o sea, cualquier compra que pudiera adquirirse en ese momento y de esa manera es ilegal. Entonces, más allá, incluso si se está ejerciendo un recurso público para adquirir software y usarlo ilegalmente, pues es todavía más grave. Paulina, la adquisición de un software como esto tendría que pasar por autorizaciones, por ejemplo, de los congresos en los presupuestos estatales, anuales, y ¿qué tan público puede ser? Y lo pregunto porque regularmente escuchamos que toda la información, que mucha de la información en torno a las estrategias de seguridad es reservada por cuestiones precisamente de seguridad. Mira, esa es la respuesta más inmediata y pues práctica para las autoridades. Pero el tipo de software, el nivel de intrusión que tiene en la vida privada de las personas, les obliga a tener medidas y prácticas de transparencia muy rigurosas. O sea, hay estándares internacionales que hablan de la manera en la que se debe de transparentar la adquisición, la implementación y de qué manera se utiliza la información que adquieren a través del uso de estas herramientas. Entonces, los estados no pueden utilizar como excepción la seguridad pública o la seguridad nacional para reservar información de este carácter. Entonces, sí es obligación de las autoridades transparentar la información sobre la adquisición de este software. Entonces, al momento que me dices si se debe incluir en los presupuestos o en algún tipo de información pública, tiene que haber una medida y una práctica de transparencia específica en la materia. Y ese es un estándar internacional en el cual se ha pronunciado tanto los relatores de libertad de expresión de la OEA y del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, mucho de lo que hemos hecho también como organizaciones, a partir de que sale la ley Telecom, pues es que este tipo de obligaciones en materia de transparencia se tienen que incluir de manera rigurosa en la legislación. Paulina, bueno, ya desde que ofrecieron la rueda de prensa, se dio a conocer que presentarían una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Ya lo hicieron. ¿Qué otras instancias quedan también para hacer este tipo de denuncias? Porque, supongo que no son ingenuos y alguna investigación que realice la PGR, pues seguramente va a exonerar al gobierno federal. Y sí, mira, muchas personas y en muchas entrevistas nos han dicho por qué fueron a la PGR. Y una parte bien importante es que también como organizaciones de la sociedad civil insistimos en una función efectiva del aparato estatal, ¿no? Entonces, sabíamos que nos iban a decir que presentáramos una denuncia y ya se presentó. Hay una parte que sí nos corresponde, como de impulsar porque haya y sí exista esa investigación exhaustiva, independiente y diligente. Pero al mismo tiempo activamos muchos otros mecanismos, ¿no? Por una parte solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana, se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se enviaron comunicaciones a los relatores especiales para la libertad de expresión. Hay muchas frentes que se abrieron con dos objetivos, o sea, para que haya un conocimiento internacional y en ese sentido regrese una exigencia, una obligación específica para México, que ya las tiene. El gobierno mexicano ya tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le obligan a responder y a restringirse de continuar cometiendo. Bueno, esta es una violación a los derechos humanos de las personas, ¿no? Y si se incurren delitos, eso es lo que nos corresponde y le corresponde a la PGR delimitarlo. Pero hay otras instancias y sí, en su momento, si hay necesidad de que este caso se eleve a una instancia internacional, se hará. Pero en este momento y en esta etapa creemos que es muy importante exigirle a la Procuraduría General de la República que atienda el caso. Es un caso grave que involucra a muchas personas e involucra a familias de estas personas que han sido críticas al gobierno. Sí, tiene que ver con pues que simplemente la estructura del gobierno haga lo que tiene que hacer, su trabajo. Por supuesto, y están ejerciendo
nuestro dinero, es dinero público que están utilizando para realizar sus actividades, entonces de cierta manera también nos corresponde a nosotros exigirle su funcionalidad. Paulina, en el caso del hijo de Carmen Aristegui, que también fue intervenido en su vida, y además como menor de edad, ¿eso implica una actuación paralela, diferente a lo que en este momento están haciendo por la generalidad del tema? Pues mira, hay dos agravantes, yo lo llamaría como agravante del caso, porque es un menor de edad y cuando se habla de una persona que es menor de edad, el ámbito de protección de sus derechos, de su vida privada y de su integridad es mucho más amplia que el de una persona adulta. Entonces hemos preguntado mucho cuál era el interés de estar espiando a un menor de edad. O sea, eso hubiera tenido que tener otro nivel de autorización, no es nada más, o sea, al momento si existiera, y yo insisto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendrían que haber autorizado el Poder Judicial? ¿O qué es lo que habría tenido que haber solicitado quienes hayan solicitado la autorización para espiar a un menor de edad? Me parece que es lo más grave, por eso te hablo de un agravante. Los casos en sí ya son graves, pero esto le agrega un agravante, el tema de que es menor de edad y el nivel de protección que tienen de sus derechos. Y aparte es que el hijo de Carmen Aristegui estaba en otro país, estaba en Estados Unidos. Él estaba en otro lugar, prácticamente se cometen estos ilícitos en otra jurisdicción. Entonces eso le agrega otro nivel de gravedad a las cosas. Y bueno, uno que también ya hemos mencionado mucho, que uno de los mensajes que reciben, pues se ostentan de ser la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y ese también es un delito en Estados Unidos. Entonces, sí, para las organizaciones, y creo que en general el hecho de que haya habido en el momento que recibe los mensajes un menor de edad involucrado, requiere un abordaje y un análisis mucho más delicado. Oye, ustedes como organización o la propia Carmen Aristegui o el grupo de periodistas y de defensores de los derechos humanos que tienen identificados que han sido espiados a través de este software, ¿van a interponer, por ejemplo, ante autoridades de Estados Unidos alguna denuncia también por el caso del hijo de Carmen, o lo tendría que hacer ella directamente? Pues creo que esas son decisiones de estrategia que las propias personas que recibieron los mensajes están decidiendo. A mí me parece que hay maneras como de activar mecanismos en Estados Unidos, pero a estas alturas, en este momento, todavía no tenemos definida la estrategia a ese nivel, ¿no? A nosotros nos toca en este momento exigir la respuesta en México. Nos pronunciamos específicamente sobre esta problemática, la jurisdicción y de que había un menor de edad. Entonces esperamos que haya respuestas y que también las personas decidan, ¿no? Es bien importante también tomar en cuenta hasta dónde y a qué límite quieren llegar las personas. Entonces, en cuanto se trata de un familiar, en cuanto se trata de en su momento un menor de edad, repito, se requiere como un abordaje mucho más delicado y cuidadoso. Paulina, a partir de que ya se da a conocer toda esta situación, ¿qué tendríamos que esperar los ciudadanos? Y no me refiero a los periodistas ni a los defensores de derechos humanos, que a final de cuentas son ciudadanos. ¿Qué tendremos que esperar como sociedad de la actuación del gobierno en este caso? ¿Qué tipo de respuesta tendríamos que estar exigiendo para que este tipo de acciones pues simplemente se terminen y que acaben de tajo? Ya no tener esta preocupación, esta paranoia de lo que está ocurriendo en este país. Mira, más que esperar, yo diría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Porque muchas veces estamos ya normalizados en las respuestas tan deficientes y tan vacías que tenemos de todo lo que sucede en nuestro país. Y como organizaciones nos hemos hecho mucho esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a la sociedad en general y les pedimos que abran los ojos y que se den cuenta de lo que está sucediendo?
si tenemos gobiernos que continúan en el poder a pesar de las prácticas que realizan, y no nada más de vigilancia, sino del manejo de los dineros, la falta de rendición de cuentas, la corrupción. Entonces creo que como sociedad nos toca también hacer uso de nuestros derechos como ciudadanos y exigirles respuestas. Nosotros podremos hacer ruedas de prensa, podremos intentar que un medio internacional cubra, podremos hacer muchas cosas, pero si la sociedad no habla y no exige una respuesta, no creo que vayamos a tener alguna. Y estos caminos que tiene la ciudadanía, ¿cuáles son, Paulina? Bueno, como tal, hay muchos medios para exigirlos públicamente. Hay cartas circulando, se le están enviando cartas al gobierno federal, se le están enviando cartas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay una recolección de firmas de exigir la transparencia de este tipo de software a raíz de los casos y qué se utilizó con esta información. Incluso si les interesara acercarse a las organizaciones y preguntar de qué manera se pueden involucrar, tendríamos muchas opciones. Claro. Paulina, estamos platicando con Paulina Gutiérrez, quien es oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19. Y Paulina, ¿ustedes tienen conocimiento de con qué frecuencia el gobierno federal solicita a través de las instancias jurídicas legales correspondientes el permiso para intervenir teléfonos o computadoras en casos de investigación que están relacionadas con organizaciones criminales? Que simplemente se mencione. Mira, es muy variado, porque estamos hablando de dos cosas, ¿no? Hay unas facultades específicas que tienen las autoridades, bueno, en su momento en particular la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación Nacional, de Investigación y Seguridad Nacional. Y estas instancias, lo que les facultó la Ley Telecom y ahora le faculta el Código de Procedimientos Penales y muchas otras legislaciones relacionadas, es a solicitar una orden judicial para poder ellos solicitar a los proveedores de servicio de telefonía o las empresas de telecomunicaciones la información detallada de un número telefónico. Entonces, ese es un tipo de facultad que tienen de vigilancia, de la cual sí existe información que ya fue revelada el año pasado por una de las organizaciones que estuvo en este informe, que se llama R3D. Ahí hay información variada, pero aquí lo importante, más allá de la frecuencia, porque sí hay cerca de 1,000 solicitudes en un año, es que no coinciden las cifras entre las solicitudes que recibe y otorga el Poder Judicial, que dijo haber otorgado y haber recibido de autoridades, y la que dice la autoridad que solicitó y se le otorgó. Entonces, no hay ni siquiera una coincidencia de cifras que nos pueda decir, ok, entonces estamos hablando de que el gobierno, la Policía Federal solicitó 1,000 autorizaciones al Poder Judicial y el Poder Judicial le autorizó 1,000 intervenciones. Esas cifras no coinciden. Y incluso en ese mismo informe hay cifras muy, muy interesantes que dicen que se les preguntó a las autoridades que en cuántas de sus averiguaciones previas se utilizó un método, una herramienta para vigilar y se llegó a una consignación. O sea, de qué manera se utilizó y si fue útil estas prácticas de vigilancia. Y los niveles y porcentajes de efectividad en la práctica de vigilancia es no más del 6%. Sí, claro. Si utilizaran este tipo de mecanismos, pues entonces tendríamos pues seguramente una verdadera reducción en el tema del crimen organizado, ¿no? Porque se supone que para allá va dirigido el uso de estas herramientas. Por supuesto. Oye, Paulina, ahora, ¿tendría, a nivel mundial, tendría que evitarse el uso de este tipo de tecnología sofisticada para investigar? ¿Qué tendría que ocurrir con este tipo de software? Mira, a nivel hay dos cosas aquí. Este tipo de empresas son privadas, funcionan bajo el derecho privado, en cierta medida
dentro de sus países, ¿no? O sea, ellos tienen licencias en sus países para poder producir y desarrollar este tipo de software. Lo que sucede o llega como un ámbito mucho más público es cuando lo adquieren los gobiernos. Entonces, por eso hay como un ámbito mixto en cuanto a regulación. Y mucho de la que haya discusión en las discusiones internacionales es que este tipo de empresas también tendrían que ser sometidas a escrutinio. Uh-huh. Por eso le insistimos constantemente cuando suceden este tipo de casos. Públicamente les pedimos su versión, les pedimos qué es lo que ellos están haciendo cuando saben que sus herramientas están siendo utilizadas contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos. Y ellos únicamente se suscriben a sus cláusulas diciéndonos, nosotros se los vendemos únicamente a gobiernos democráticos que lo utilizan para combatir el crimen organizado y el terrorismo, ¿no? Entonces, hay una laguna en cuanto a regulación. O sea, yo creo, hay obligaciones también específicas de las empresas y del sector privado en materia de derechos humanos. Se promueve mucho de qué manera impactan los servicios privados en los derechos humanos, y creo que este tipo de empresas son aquellas que deberían estar también sometidas a ese tipo de escrutinio, ¿no? Específicamente de qué manera están impactando y de qué manera ellos tienen obligaciones para reducir los impactos que están teniendo. Entonces, más allá de que si haya un problema en algún país en materia de seguridad, un problema grave, donde se tuvieran que utilizar, por eso existen los controles judiciales. Uh-huh. O sea, por eso es muy necesario que si se realiza una práctica, siempre sea de carácter excepcional. Pues eso es bien importante, que es de carácter excepcional y tiene que haber un control judicial. O sea, esos son los mínimos en balance, además de las prácticas en materia de transparencia, de la estadística que debe ser publicada, etcétera, ¿no? Pero esos dos contrapesos es lo que evitaría que haya un uso abusivo de las facultades legales y técnicas que tiene el Estado. Tendría que ser, Paulina, un acuerdo entre naciones, un acuerdo con algunas organizaciones. ¿Cómo llegar a establecer este tipo de límites? Mira, hay un concepto que se llama la gobernanza de Internet, donde se involucran se rige bajo un principio de que todas las partes interesadas deben estar involucradas en la toma de decisiones respecto a telecomunicaciones, Internet, tecnología. Entonces, hay muchos lugares en los que se discuten este tipo de cosas, pero lamentablemente cuando se habla de temas de seguridad informática, de ciberseguridad, no incluyen a la sociedad civil y a la academia para conocer cuáles son esos impactos y esas obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, el modelo ideal sería ese que se le conoce como el modelo de todas las partes interesadas, en el cual debe de estar la parte técnica, deben estar los gobiernos, deben estar los organismos internacionales de derechos humanos, debe de estar sociedad civil y debe de estar la academia. Entonces, ese es el tipo de grupo especializado que necesita decidir cómo regular y limitar este tipo de prácticas, entre muchas otras, ¿no? Pero creo que el tema de vigilancia en particular requiere de un enfoque de derechos humanos, y hoy lo digo con este tipo de casos, ¿no? Se están espiando periodistas y defensores de derechos humanos bajo ninguna justificación. Paulina, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido platicar contigo esta mañana y bueno, si nos permites, pues mantener comunicación abierta